Con la participación de Victoria en nuestro ciclo de conferencias de hermenéutica jurídica que comenzamos este segundo semestre del año. Ya contamos con la participación de Medina Martín de la Universidad de Barcelona y de Bacani, de Pablo Bacani, nuestro amigo. Bueno, y ahora contamos con la participación de Victoria. Ya tenemos confirmada la participación en el mes de octubre de Alberto Binder, del profesor Gómez García de Madrid, de la Universidad de Madrid, de Educación a Distancia de Madrid, y de Lucía Álvarez, que va a ser en noviembre con quien vamos a cerrar este ciclo, todo con el objetivo de poder el año próximo publicar un libro digital con todas las conferencias reunidas, ¿sí? Bueno, voy a presentar a Victoria, así ella presenta su tema. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, más conocida como UNICEN. Es magíster en Derecho Privado y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora titular ordinaria de la asignatura de Derecho Sucesorio, con funciones en Derecho de Familias, de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de UNICEN. Es docente de posgrado de planta estable e invitada en carrera de posgrado y otros trayectos formativos en universidades nacionales y extranjeras. Es vicedirectora del Centro de Estudios Jurídicos de la Persona y de la Familia de la Facultad de Derecho de UNICEN. Es vicedirectora del Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales, IEJUS, y vicedirectora del Observatorio Universitario del Derecho al Cuidado en UNICEN. Actualmente es la vicedecana de la Facultad de Derecho, es autora y coautora de artículos en revistas científicas de la disciplina, en libros, capítulos del libro en materia de derecho de familia, derecho sucesorio, género y bioética. Victoria, es un gustazo tenerte con nosotros, bienvenida. Y bueno, te damos la palabra para que presentes tu conferencia que titulaste Funcionamiento de las normas de derecho de familias a 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación. A ver. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Gonzalo, especialmente por la invitación, por la generosa invitación para compartir este momento, bueno, y que también sea como el inicio de también auspiciosas colaboraciones entre ambas instituciones. Gracias a Marina por el recibimiento, por el espacio. Y bueno, la idea es plantear algunas líneas generales de un tema que es muy vasto, con lo cual también mi recorte ha sido un recorte arbitrario de mi parte porque escogí dos temas que estoy trabajando, pero también dos temas que en general me convocan para el análisis, como es el funcionamiento de las normas de derecho de familia en particular y en relación a dos temas del derecho de familias en concreto, como en general son las reglas de la filiación y en particular la pluriparentalidad, que es un tema que bueno, nos trae de alguna manera varios dilemas interpretativos y también varias sentencias con diversidad de criterios para la aplicación. Y también la aplicación de la perspectiva de género a las relaciones patrimoniales entre adultos, ¿no? Por un lado dije, bueno, relaciones parentales por un lado y también relaciones entre adultos y cómo esta idea del diálogo de fuentes de alguna manera talla en la interpretación de las normas de derecho de familia. Voy a compartir pantalla y cualquier cosa me van diciendo. No sé si se ve. Bien. Como dije, son algunos ejemplos del funcionamiento de las normas de derecho de familia que fue casi un epicentro de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. No digo porque haya sido lo principal ni los demás subramas del derecho civil no hayan tenido la misma atención, sino también porque las transformaciones que desde la rama veníamos viendo paulatinamente a través de la jurisprudencia, a través de sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad, a partir de la doctrina,
pero que veníamos viendo quienes nos dedicábamos a la rama paulatinamente su evolución en la práctica y celebrábamos que finalmente plasmen en el Código Civil y Comercial de la Nación, bueno, en muchos casos se vieron como reformas, ¿no? Drásticas de lo que venía siendo el derecho civil del Código Civil de Vélez, que junto con los subsistemas del derecho privado se trataba de interpretar al respecto, pero que clamaba una real modificación. Así que, bueno, el derecho de familias también, hasta incluso mediáticamente, cuando se hablaba en su momento del divorcio express, cuando se hablaban de los tiempos de la adopción, cuando se hablaban de las técnicas de reproducción humana asistida incorporadas al código, tuvo hasta repercusión por fuera del ámbito jurídico. Por eso digo que de alguna manera el derecho de familias se llevó mucho el centro de atención de esta modificación, pero claramente no fue el único, fue una reforma integral y sistemática. Pero bueno, como me compete disciplinarmente, hacia allí voy. Pero no podría comenzar a analizar el tema del derecho de familias si no hablamos de esto que los propios fundamentos al anteproyecto de Código Civil y Comercial dieron como una premisa de inicio, que era tratar de reconstruir la coherencia del derecho privado con los derechos humanos, ¿sí? Había una necesidad, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 94, donde la doctrina, la jurisprudencia, la ley, de alguna manera empezaban a reconocer la primacía de la Constitución Nacional, pero donde se necesitaba una explotación práctica, ¿no? La idea de pensar en cómo se entroncaban, cómo funcionaban armónicamente los derechos fundamentales en el marco del sistema del derecho privado. ¿Sí? La idea del Código Civil durante nosotros, nuestro Código Civil, de alguna manera en el siglo XIX, participó de ese siglo de la codificación, en donde casi, no obstante haber una Constitución Nacional, se consideraba el Código Civil casi en la punta de la pirámide jurídica. Con lo cual, necesariamente ese cambio paulatino que se fue dando en nuestra cultura jurídica de reconocimiento, ¿sí? del derecho internacional de los derechos humanos, y que ese derecho internacional de los derechos humanos luego pase a tener jerarquía, en nuestro caso constitucional, necesariamente requería una armonización con el derecho privado, porque, como dice Gil Domínguez, el Código Civil y Comercial definitivamente plasmó el pasaje de un estado legislativo del derecho, donde la ley era el techo del ordenamiento jurídico y el único nexo entre el Estado y el derecho, ¿no? Esta idea de que era la ley centralizada en el Código Civil el Código Civil de Vélez, en nuestro caso, la que era, como dice Gil Domínguez, el techo del ordenamiento jurídico y el único nexo entre el Estado y el derecho, ¿no? La única que constituye y configura los derechos y lo hace de manera precisa, abstracta y general. Entonces, esa idea, que era particular de nuestro ordenamiento jurídico, pasó también luego a considerarse a partir del Código Civil y Comercial como un Estado constitucional y convencional de derecho, ¿no? Donde la necesidad de interpretación de las normas iba a ser recurriendo, ¿sí? a el sistema constitucional y convencional. Entonces me parece esto de alguna manera definitorio. El fundamento y el objetivo que tenía la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, pensando en reconstruir esta coherencia entre los derechos humanos y el ordenamiento de derecho privado. Y esto que dice Gil Domínguez, que esa consolidación, ¿sí? de ese objetivo que tenía el anteproyecto, implicó en los hechos un pasaje de un Estado legislativo del derecho a un Estado constitucional convencional de derecho. Entonces me parece que esto es fundamental como premisa, porque después los ejemplos prácticos que vamos a ver en cada uno de los temas que yo propongo tienen detrás este criterio general orientador. Ahora bien, como dice Gonzalo Soso, necesariamente tenemos que lograr una real constitucionalización y convencionalización del derecho privado y no una aparente. No es solo que tenemos que citar, ¿sí? en las decisiones judiciales la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos del Niño, la CEDAW, ¿no? Entonces, largar una lista interminable de convenciones sin realmente hacer dialogar
a las normas convencionales con los artículos del Código Civil y Comercial. La idea de conectar los derechos fundamentales del derecho privado es, como dice Gonzalo Soso, transformar la técnica de resolución a partir de tecnologías, ¿sí?, propias del derecho constitucional, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto me parece que es esta reconstrucción o resistematización del sistema, es lo que se conoce como la idea de la humanización del derecho privado. Acercar el derecho privado a la teoría de los derechos humanos y también al bagaje conceptual y argumental y a las prácticas de funcionamiento, ¿no? Lo cual era todo un desafío para una doctrina civilista, no la, tal vez digo por eso, no la doctrina de derecho de familia, que ya también en general tenía una práctica en esto, pero era también aplicar y transformar la práctica de interpretación y aplicación de todo el derecho civil, que estaba muy centrado en esta idea de la que hablaba Gil Domínguez, de un Estado legislativo de derecho y de un centralismo del Código Civil, para pasar a hacer dialogar esas normas con el resto, ¿sí?, de las normas, en este caso del derecho público, del sistema constitucional y convencional de derecho. Entonces me parece que esto que dice Soso es fundamental, aceptar que el código ya no es sinónimo de sistema, en este caso de sistema de derecho privado, sino que es un sistema abierto. La ley privada tiene una pluralidad de documentos que exceden al Código Civil y que pueden provenir del derecho público. De alguna manera lo veníamos viendo, sobre todo cuando el Código Civil empezó a quedar, ¿sí?, a mitad de camino y necesitó de una complementación de las leyes especiales. Entonces esto tampoco era nuevo de alguna manera. Pero sí, la Carta de Ciudadanía podemos decir que se termina adquiriendo a partir de esto que el Código Civil y Comercial trae consigo, a partir sobre todo de los primeros artículos. Entonces, el anteproyecto, y por eso me interesaba preliminarmente para comenzar después a dar estos ejemplos desde el propio derecho de familias, y que es algo que se utiliza bastante o que se tiene la doctrina de consumidor bastante trabajada, por eso lo traigo Gonzalo Soso tantas veces a colación, que es la idea del diálogo de fuentes. Lo tiene dicho el anteproyecto de Código Civil y Comercial, y también, en definitiva, es lo que se sienta a partir de los primeros artículos del código. Los primeros artículos del código hacen referencia explícita a la Constitución Nacional, a los tratados en los que la República sea parte, como fuente de interpretación de la ley, y también se hace referencia a los tratados de derechos humanos como fuente de interpretación de la ley. Con lo cual, pensar que ya el eje del sistema de derecho privado es el bloque de constitucionalidad, constituye una real, no digo revolución, pero sí un cambio fundamental en la manera del funcionamiento del sistema normativo de derecho privado, porque el propio sistema de derecho normativo del sistema normativo de derecho privado tiene una composición, ¿sí?, explícita diferente. Ahí están el artículo primero, sobre todo, la idea de que los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y esto, hablar de los casos es fundamental, ¿sí? La idea de pensar que es un código de casos. Entonces, los casos van a ameritar también una construcción normativa para identificar, ¿sí?, las normas aplicables, para luego interpretarlas y aplicarlas. Va a tener su particularidad, porque se va a partir del caso, ¿sí?, y no tratar de tener el sistema inverso que ocurría de alguna manera o era una de las particularidades que tenía el sistema anterior. Entonces es como una personalización, ¿no?, del derecho, como dice Gil Domínguez, la fundamentación particularista vinculada al pluralismo moral, entender, ¿no?, este código civil y comercial que entronca en el marco de un sistema democrático donde hay una pluralidad de modos de autorrealización personal, donde no necesariamente se comparten ni credos ni sistemas morales, en donde lo que va a estar en el centro de la resolución por parte de jueces y juezas van a ser los casos, y
donde cada persona tiene derecho a recibir una respuesta conforme su mismidad. Entonces, los silogismos, en este caso de aplicación, van a ser distintos. Y el código ese está para resolver conflictos. Las fuentes que configuran la regla de reconocimiento del Estado constitucional y convencional de derecho pueden aplicarse apartándose de las reglas generales previstas en el Código Civil y Comercial. La idea de que al reconocerse que estamos en un Estado constitucional y convencional de derecho, esas reglas del Código Civil y Comercial necesariamente van a tener una particularidad de su aplicación. Y Gonzalo Soso precisamente da un concepto, ¿sí?, de lo que por diálogo de fuentes se entiende como una teorización alternativa y superadora del dispositivo de resolución de antinomias del derecho moderno, ¿no? Ese dispositivo donde la idea era que una regla debe excluir a otra por razones temporales, de especificidad, de jerarquía. Y entonces la idea del diálogo de fuentes es pensar que el sistema es complejo, es producto de la convivencia de racionalidades regulatorias diferentes y por eso esa resolución de conflictos normativos que hacían prevalecer un sistema por sobre el otro, dice, equivaldría a una pérdida de riqueza por disminución de la diversidad. Entonces, el objetivo del diálogo de fuentes es precisamente hacer dialogar, integrar las diferentes fuentes en las que se hallan cada una de estas reglas en conflicto. Entonces, como decíamos, es un sistema de interpretación y aplicación de las normas que no es el tradicional del derecho civil, sino que por el contrario, ¿sí?, también toma la tecnología, ¿sí?, como decían los autores, toma la tecnología del derecho constitucional y del derecho convencional. Entonces, bueno, claramente la pregunta es cómo se lleva adelante. Por ejemplo, el acercamiento del derecho privado a los derechos humanos y las transformaciones que para el derecho de familias, y pongo en particular el derecho de la infancia, ¿sí? Hoy podemos también decir que el derecho de las mujeres y de las disidencias sexuales también importa para este fenómeno. El derecho de familias de alguna manera se apropia de la construcción de los derechos humanos y esto impacta incluso al modo de argumentar los casos. Y esta aproximación también tiene efectos para la propia construcción de la teoría de los derechos humanos. Hay un enriquecimiento recíproco, ¿no? Entonces, claramente lo podemos al derecho de familias, al derecho de la infancia, si quiere decir de una manera, si se quiere particularizar incluso en el derecho de la infancia o en la aplicación del derecho, incluso no solamente con perspectiva de infancia, sino también con perspectiva de género, de disidencias, con perspectiva de discapacidad, de alguna manera lo que se advierte, ¿sí?, es esta particularidad en su interpretación y en su aplicación. Dos temas de derecho de familias que me parece interesante traer a colación como ejemplos. Son solamente ejemplos, digo, donde hay una profusión también en la producción jurisprudencial, con lo cual esto evidentemente nos pone ante ciertas disyuntivas o nos pone a analizar cuál es la mejor solución, ¿sí?, que debemos dar, no solo de fondo, sino también en el camino el- a través del cual se llega a esa solución de fondo, porque vamos a ver varios casos donde la solución final termina siendo la misma. Pero, precisamente como estamos en el marco de un ciclo de charlas de hermenéutica, lo interesante también es cómo llegamos a esa solución de fondo, cuáles, ¿sí?, los criterios, cuáles son los caminos a partir de los cuales nosotros llegamos a esas mismas soluciones. Y que vamos a ver que en general pueden ser o son diversas. Esta diferencia en los caminos a los cuales llegamos a las soluciones, en las reglas de la filiación lo podemos ver bastante, ¿no? La idea de filiación, ¿sí?, como este vínculo jurídico que vincula a progenitores y a sus hijos, determina el emplazamiento en determinados vínculos y que en nuestro derecho actual tiene como fuentes fundamentales a
la naturaleza, a la adopción y se incorporan las técnicas de reproducción humana asistida, que constituyeron como la tercera fuente y que constituyó también todo un cambio rotundo en la que se reclamaba, ¿no? En la manera de constituir los vínculos familiares a partir de un peso definitorio de la voluntad procreacional. Lo cierto es que también, a poco de andar el código, como veremos, tenemos el problema, podríamos decir, de dar respuesta a la pluriparentalidad. Esto es pensar en más de dos vínculos. Si ya de alguna manera, al pensar que no existe solamente la regla de la filiación por naturaleza que tiene como sustrato el acto sexual heterosexual para dar lugar a una filiación, entonces podemos tranquilamente romper ese principio binario. Pero vamos a ver que hay una norma que es bastante contundente y que ha tenido distintas interpretaciones que parece volver a ese binarismo filial, como es la última parte del artículo 558 del Código Civil y Comercial. A su vez también y la pluriparentalidad y de la mano la socioafectividad. La voluntad siempre en el derecho de familia se está yendo más allá. Entonces, pensar cómo la voluntad empieza a generar vínculos familiares que tuvieron algún tipo de recepción en el Código Civil y Comercial, pensemos la socioafectividad que da lugar al vínculo en las uniones convivenciales. Pensemos en las familias ensambladas, donde el nuevo cónyuge conviviente de quien tiene a cargo sus hijos tiene un vínculo de socioafectividad, ¿no? ¿Sí? Donde la voluntad y los afectos se entroncan para dar lugar a nuevos vínculos jurídicos y en donde muchas veces se requiere o se demanda judicialmente ir más allá y que esto tenga un vínculo incluso filiatorio, ¿no? El emplazamiento filiatorio, que es un emplazamiento de mucha mayor intensidad que solamente reconocer algunos efectos. Entonces, ya a poco que el Código Civil y Comercial comenzó su rodaje, estos temas comenzaron también a reclamar una interpretación de dichas normas. Y otras son las relaciones patrimoniales entre adultos, ¿no? Porque uno pensaba, bueno, el Código Civil y Comercial reguló, incorporó la posibilidad en el marco de sus normas de no solamente tener la comunidad de ganancias, la vieja sociedad conyugal, como única posibilidad cuando las personas contraían matrimonio, sino también tener la posibilidad de escoger un régimen de separación de bienes. La idea de que hay una multiplicidad de formas de organización económica familiar determinó esa apertura a la autonomía de la voluntad. Bueno, ahora bien, más allá de que hubo varios ajustes en la regulación de la comunidad de ganancias, que ya estaba regulada anteriormente, que se reguló también en el nuevo código, con incorporaciones, con otra estructura, con la incorporación también de toda una interpretación, aplicación en sentido técnico muy rica, lo que empezó también es a cobrar la necesidad de ser interpretado y aplicado en perspectiva de género, porque a poco que anduvo también el código, se empezó a ver que había la disparidad, ¿sí? Económica, estructural en la situación de patrimonial de las mujeres, reclamaba que las normas que estaban atinadas al bloque de convencionalidad, en la aplicación era donde reclamaban una interpretación, un funcionamiento en perspectiva de géneros. Bueno, ahí es donde ¿sí? nace la necesidad de que los operadores jurídicos tuvieran que dar respuesta. Entonces, ahora solamente voy a hacer algún repaso, ¿sí? De los principales, no los principales, porque son según mi criterio. Vamos a decir algunos fallos que fueron determinantes en materia de derechos no reproductivos, que determinaron también pensar o interpretar de manera distinta las normas filiatorias. Luego en los casos de pluriparentalidad, ¿no? El pensar en tener vínculos, ¿sí? Parentales tripartitos. Y después vamos hacia la cuestión vinculada a la perspectiva de géneros. Este caso de Córdoba del año 2022 era un caso donde la gestante en realidad había manifestado su voluntad de interrumpir su embarazo porque era producto de una violación. Estaba vigente la ley de interrupción de embarazo.
Se lleva adelante el procedimiento en la semana 34 de gestación y la niña nace con vida. Las autoridades que intervienen inscriben el nacimiento, indicando tanto en el certificado de nacimiento como en el DNI de la niña la identidad de la madre. En nuestro sistema, para quienes no vienen del derecho de familia, la determinación de la maternidad es legal. ¿Sí? Nace un niño o niña, se inscribe con el certificado del médico que atendió el parto y no está previsto el parto anónimo como en Francia. No tengo la posibilidad de que allí donde dice quién dio a luz, haya, ¿sí? esté oculto. ¿Sí? Hay una determinación legal de la maternidad. No depende de mi voluntad, ¿sí? Simplemente depende de ese emplazamiento con el certificado del médico obstetra que atendió el parto. Ahora bien, después se adoptó una medida excepcional de protección a partir del alojamiento de la niña en un ámbito familiar de acogimiento transitorio, o sea, la madre no quería llevar adelante la crianza de esa niña, y se solicitó la declaración de situación de adoptabilidad. La, Cuando empieza el fallo a analizar, ¿no?, la decisión, habla de esto de una persona que no obstante este procedimiento de interrupción del embarazo nació con vida, y dice que estamos ante una decisión libre e informada formulada por la progenitora de que la niña sea adoptada, sino en un escenario donde se está ejerciendo el derecho de interrupción del embarazo de la ley 27610. ¿Sí? O sea, dice, no estamos necesariamente frente a una situación de adoptabilidad típica, sino en un escenario donde se solicitó la interrupción del embarazo, no obstante la niña nació con vida. Dice, no obstante el vacío normativo de normativas y protocolos donde los niños y niñas poseen sobrevida ante una ILE, tanto desde el nosocomio como desde los restantes operadores intervinientes, se ha abordado el caso en cumplimiento de la manda legal del Código Civil y Comercial, ¿sí?, que es requerir, ¿no?, declarar la situación de adoptabilidad, en este caso a voluntad de la progenitora, asemejando esa expresión de interrupción del embarazo con una manifestación de desprendimiento materno con fines de adopción, cuando en realidad son dos escenarios disímiles. No es lo mismo dar la voluntad para dar a una persona en adopción, ¿sí?, que la voluntad para interrumpir ese embarazo. O no puede presumirse de la intención de interrumpir el embarazo que uno después no quiera criar, aunque este ha sido un caso. Y la sentencia analiza, ¿sí?, el 565 y decreta su inaplicabilidad. Y acá vamos a empezar a meternos en un criterio de aplicación de las normas como es, ¿sí?, la inaplicabilidad, ¿sí?, que no soy constitucionalista, pero lo hemos hablado en general y esto los constitucionalistas lo abordan, no declara la inconstitucionalidad del 565, sino que lo declara inaplicable en la parte donde dice que la filiación por naturaleza en la maternidad se establece con la prueba del nacimiento y la identidad del nacido y se procede a la anulación del dato biológico de la gestación y parto a fin de que la figura de la progenitora no necesariamente se convierta en tal. ¿Sí? Esta idea de no proceder necesariamente a un emplazamiento automático en el caso del hijo con la madre, sino anulando el dato biológico de la gestación. ¿Sí? Entonces, acá vemos que en definitiva hubo un caso de ejercicio de derechos no reproductivos, una decisión de interrupción del embarazo. Esa decisión de interrupción del embarazo implicó, no obstante, el nacimiento de la niña con vida. Luego se analiza si esa decisión, ¿sí?, hay una interpretación de esa voluntad, si esa voluntad de interrumpir el embarazo implica necesariamente una voluntad o no de dar en adopción, pero ante el caso en que, por ejemplo, la progenitora, en este caso, no quisiera criar a este niño o niña, la solución, ¿sí?, no es la adopción, esto es un emplazamiento y luego una adopción para que para que quede emplazado como hijo de otras personas, sino siquiera no proceder al emplazamiento materno. Pero más allá del fondo del caso, lo interesante en los términos de este encuentro, me parece, es empezar a ver esta figura de la inaplicabilidad, ¿sí?, más allá de introducir la noción de parto anónimo, parto secreto, que bueno, es todo un tema. Dice, de la Constitución, en este sentido señalo que no se encuentra procesalmente habilitado para plantear la inaplicabilidad de una norma quien no pueda alegar un específico menoscabo o inminencia de sufrirlo en un derecho propio pretendidamente reconocido por el ordenamiento en una situación concreta.
esta exigencia formal ha sido particularmente puesta de relieve por el máximo tribunal de la Nación en la inteligencia de que el recaudo de un caso requiere que los litigantes interesados demuestran la existencia de un perjuicio entendido como la afectación de un interés jurídicamente protegido de orden personal, de negación particularizado y concreto y demás susceptible de tratamiento judicial. ¿Sí? Entonces declaran la inaplicabilidad al caso. Ahí ya adelanto de alguna manera tal vez el problema respecto de que la inconstitucionalidad de nuestro sistema también es difusa. Es frente al caso concreto donde se considera que esa norma no es aplicable al caso por ser contraria, ¿sí?, a, por ejemplo, el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Pero aquí la inaplicabilidad se dice, bueno, es de algún modo efectuar un diálogo de fuentes y en vez de herir el sistema, como dicen muchos, ¿no? La idea de herir el sistema con una declaración de inconstitucionalidad, lo declaró inaplicable, ¿sí? Y esta es la decisión en este caso. Dice, no se debiera procurar en casos como el presente una aplicación legal distinta, más profunda y armoniosa de todos los preceptos normativos vigentes a fin de proporcionar la respuesta más justa y adecuada al justiciable. Firmemente me pronuncio por la afirmativa. Los jueces somos llamados a resolver los casos que llegan a nuestro conocimiento conforme a la Constitución, como también las leyes que en consecuencia se dictan. Ahora, eso no implica que esa aplicación legal deba ser rígida y limitada, sino que debe considerar todas las singulares aristas a la luz de los derechos humanos de las personas inmersas en los procesos. Artículo 2 del Código, ¿no? Vuelve a esos dos artículos que de alguna manera son centrales en la interpretación. Entonces, una norma que es clara, la determinación de la maternidad es legal, se establece por el parto, aquí dicen es inaplicable este caso y de alguna manera, ¿sí?, velan el nombre de la progenitora y no proceden al emplazamiento, ¿no? Una especie, ¿no?, de regulación del parto anónimo o secreto. Esto en relación a derechos no reproductivos y filiación. Ahora, si nos metemos, ¿sí?, un poco más en la filiación, vamos a ver que si la pregunta, como decíamos anteriormente, es si solamente pueden ser dos los progenitores, precisamente a partir de haber quebrado el principio binario que venía de reconocer la unión de dos personas de distinto sexo, la filiación por naturaleza y correlativamente como única filiación esa para determinar los vínculos. A partir ya de entender que la voluntad también puede ser determinante para la constitución de una de vínculos filiales, ya el número 2, ¿sí?, los vínculos binarios, parecería que no tienen razón de ser. Entonces, los temas son socioafectividad, filiación, pluriparentalidad. ¿Y qué hacemos con el artículo 558? Porque ¿qué dice el artículo 558? Que en esto parece ser contundente. Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. ¿Sí? Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales. De hecho, el código anterior no lo decía así tajantemente. Obviamente no vamos a pensar en general, ¿no?, de que el código de Vélez tal vez era, no sé, más progresista que el código actual. Pero sí, el problema es que tenemos esta norma que nos genera dificultades interpretativas precisamente por el contexto en el que las mismas se dan. Y esto entró en vigor el 1 de agosto del año 2015 y hacia fines de septiembre del año 2015 se celebraron las 25 Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Bahía Blanca. Y obviamente se habló de esto, ¿no? Porque el tema en torno a la afiliación y se dieron dos despachos. Uno de mayoría concluyó que en los casos de pluriparentalidad es posible declarar la inconstitucionalidad del 558. O sea, ya esa primera herida de alguna manera del sistema, ¿sí?, había nacido casi con la vigencia del sistema mismo. Y en otros casos, ¿sí?, la minoría, ¿sí?, conformada, bueno, por Aida Kemelmaje de Carlucci y Adriana Casnovo, o sea, una de las redactoras del anteproyecto del código, dijo: los casos de pluriparentalidad pueden ser resueltos a partir de una lectura sistémica del código, en particular de los artículos 1 y 2 del título preliminar, ¿no? Esta idea de que hagamos dialogar a las fuentes que están involucradas, pero no declaremos la inconstitucionalidad del 558. Bueno,
La suerte que siguió esto en el marco de la jurisprudencia es diversa, ¿sí? Em, Sobre todo en qué sentido. Solamente traigo algunos ejemplos de decisorios em, y, y sobre todo porque empezaron a darse, además de la adopción, que trae algunos ejemplos, empezaron a darse la idea de vínculos triples en la filiación matrimonial extramatrimonial, por naturaleza. ¿Pero en qué sentido? Por ejemplo, yo descubro que el marido de mi madre, quien está emplazado como mi padre, no es mi padre, por la razón que fuera, sea porque hay un tercero que impugna esa afiliación y ahí me entero, sea porque me entero en el marco de mi convivencia familiar, alguien me dice que en realidad no soy la hija de quien figura como mi padre. Entonces, sea a partir de instancia del hijo, sea a partir de la instancia del pretendido progenitor biológico, sea a partir del propio progenitor emplazado, se impugna esa afiliación. Y en varios de los casos, lo que se ha hecho es, en vez de desplazar al progenitor no biológico, ¿no? Un ADN contundente, quien estaba establecido como mi padre, no es mi padre, se desplaza y se emplaza al progenitor biológico con el cual tenemos un porcentaje de coincidencia, ¿sí? Que hace determinar que se emplace como tal. En vez de hacer eso, desplazamiento y emplazamiento, hay una cantidad, que ahora veremos, de casos en donde se ha dicho, bueno, no, el progenitor biológico, donde hay una coincidencia, en donde la filiación por naturaleza decimos que tiene que haber una concordancia entre el vínculo jurídico y el vínculo biológico, va a quedar emplazado como tal. Pero ese señor que durante varios años ejerció la paternidad, generó un vínculo socioafectivo. Entonces vamos a dejarlo también emplazado como padre. No ya con fuente en la biología, porque no hay coincidencia biológica, sino con fuente en la socioafectividad. Ahora bien, una variedad de casos. Sea que fuera en la filiación matrimonial o extramatrimonial, este género de supuestos se ha dado, y ahora vamos a ver, en cantidad de casos, en los últimos 5 años. Podríamos decir donde se concentraron la mayor cantidad de casos. Bueno, pero ¿qué hacemos con el 558? No se puede tener más de dos vínculos filiales, ¿sí? Este caso de La Plata, por ejemplo, declaró directamente la inconstitucionalidad del 558 y emplazó a la niña en un triple vínculo filial, disponiendo la adición del apellido del progenitor biológico y a continuación el socioafectivo, ¿no? Entonces, en este caso particular, se declaró de oficio la inconstitucionalidad para el 558 del Código por ser violatorio de la Convención de Derechos del Niño, Convención Americana, bla, 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 para establecer ese vínculo tripartito, ¿no? A partir de las circunstancias fácticas, de entender que podía darse esta convivencia de un triple vínculo, bueno, se declara inconstitucionalidad del 558, ¿sí? En este caso, en Monteros, Tucumán, ¿sí? De alguna manera también donde se hace, donde se analiza el artículo 558 del Código Civil, dice, sin embargo, luego un recorrido del análisis de derechos fundamentales, todos los cuales provienen del sistema interamericano, entiendo que la disposición del 558, cuando reconoce solo un sistema binario, es una transgresión a los estándares internacionales en vigencia y es un deber en vigencia específicamente al deber del Estado de reconocimiento, protección y garantías. Entonces, el artículo 58 no responde a las reglas de reconocimiento constitucional y convencional, deviene inconstitucional. ¿Cuál es el...? Pero como decía anteriormente, podemos llegar al mismo resultado, triple vínculo filial, pero con distinto método de interpretación. Por ejemplo, este caso de Orán Salta, donde también se reconoce una triple filiación. Dice este juzgado, en el convencimiento de que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, debe ser considerada la última ratio del ordenamiento jurídico y en el caso concreto declara inaplicable el 558. Dice, la idea de que pudo haberse utilizado sentencias expansivas, que son aquellas que proyectan con precisión la normatividad constitucional, caracterizándose por resolver un caso, aplicando la Constitución y los tratados de derechos humanos, en vez de apelar a la declaración de inconstitucionalidad. Es decir,
bueno, acá tengo una norma que me dice esto, pero también en el menú de normas a aplicar tengo la Constitución y tengo el bloque de convencionalidad que me habla, y su interpretación, que me habla de una pluralidad de fuentes y me habla de una pluralidad de formas familiares y de la protección de una diversidad de arreglos familiares o de formas de estar en familia. Entonces, no es per se inconstitucional, sino que yo esa norma no la aplico, pero aplico otra que está en el menú, que es las normas del bloque de convencionalidad. Entonces, solamente algunas, y no son todas las sentencias, ¿no? Para no aburrir. Todas estas sentencias, hay algunas que declaran la inconstitucionalidad, otras en la aplicabilidad, otras en constitucionalidad, otras en la aplicabilidad, al mismo resultado, pero con distinto camino para llegar a él. ¿Sí? Acá, digamos, esos son otros casos, no voy a aburrir con lo mismo, pero también en la filiación extramatrimonial, inconstitucionalidad, inaplicabilidad van de la misma manera. En la Victoria, afiliación a... Sí, perdón. perdóname que te interrumpa, porque lo pasaste y me interesó ahí, justo leí en la filmina anterior que hablaban de, citando a Marisa y Sí, a Gil Domínguez, el concepto de sentencia expansiva. sí. Eso me interesaría que hagas un punto ahí. Acá, justo acá, me Acá. corto. Sí. Quienes mencionan que además de la vía de la inconstitucionalidad, puede haberse utilizado sentencias expansivas. Expansivas yo creo que es en el menú, de alguna manera, de normas que yo Ujú, tengo. Entonces, decir, bueno, no tengo solamente, ¿sí? No tengo solamente a mano el 558 para decir, ¿es constitucional o no es inconstitucional? ujú. ¿Lo aplico o no lo aplico? Sino que en realidad tengo un menú bastante grande, una normatividad, como dice yo, constitucional. Entonces, tengo esa otra normatividad, entonces esa sentencia, en vez de, como dicen muchos, en vez de incurrir en esa gravedad institucional que implica el dictado de la inconstitucionalidad, en realidad la expansividad, yo al menos lo interpreto, digamos, no quiero ser Sí, sí. exegeta de los colegas, pero lo interpreto como la apertura hacia un otro menú de normas que están para aplicar, como por ejemplo la vastedad de nuestro bloque de convencionalidad. Dice, Ujú. y del juego de los artículos unidos surge la obligada perspectiva constitucional convencional de derecho filial y lo innecesario de declarar la inconstitucionalidad de la norma si ésta puede ser interpretada a la luz de los derechos humanos. ¿Sí? Es como innecesario porque tengo otras normas también. Entonces, pero digamos, acá hay justo en este caso, de la filiación adoptiva. En la filiación adoptiva, sobre todo en la adopción por integración, es en donde tal vez primero y con mayor naturalidad, podríamos decir, no naturalidad, decimos más espontáneamente podría pensarse en la triple filiación. ¿Por qué? Si yo adopto al hijo de mi cónyuge conviviente y hay otro progenitor no conviviente, de alguna manera, bueno, se genera ese triple vínculo con posibilidad de generar un triple vínculo, ¿no? La interpretación armónica de los artículos 631 y 621 del Código Civil y Comercial. Pero claro, algunos interpretan más restrictivamente porque dicen, bueno, como en este caso, efectuado el análisis de convencionalidad conforme a los artículos unidos, entiendo que para declarar la inaplicabilidad de una norma debe encontrarse otra interpretación más armoniosa para el caso concreto en clave constitucional convencional. Y una vez hallada esa respuesta debe aplicarse en defensa de los derechos humanos involucrados de manera razonablemente fundada. Artículo 1, 2, 3. En cambio, en mi opinión, esto no es posible en el presente caso, puesto que la taxatividad de la norma aplicable no da lugar a ello. ¿No? Esta es otra interpretación, ¿no? Que lo traen generalmente los que hablan de inconstitucionalidad. Dicen, la norma es taxativa, entonces no me da un abanico de posibilidades. Entonces, cuando la norma no, 558 solamente. No me da un abanico de posibilidades y la considero contraria a, no sé, a la diversidad en el derecho a la vida familiar que consagran las convenciones y la Constitución, inconstitucional. ¿Sí? Por eso yo les traía en la lista, ¿no? Que no es unánime o que en general la inaplicabilidad ganó terreno y la inconstitucionalidad quedó al margen porque es una norma nueva, podríamos decir, porque son 10 años, pero frente
a la cantidad de décadas que duró el otro código, ¿no? Que duró más de 100 años, uno podría decir, bueno, es un código en todo caso joven, pero ya vemos que a mitad de camino, ¿sí? Se empezaron, mucho antes incluso, a empezar a inconstitucionalidad y a pensar en la inconstitucionalidad como una regla tan aplicable como la inaplicabilidad, ¿sí? O sea, casi de manera paritaria, ¿sí? Em, en este caso de La Plata, en cambio, dice, debo recordar que para el análisis interpretativo los jueces tenemos el deber de efectuar el mismo de conformidad con los tres primeros artículos del Código. Debemos recordar la Corte Interamericana, la Convención, protegen a la familia, la vida familiar. Ninguno tiene una definición taxativa de familia, ¿sí? Dicho de otro modo, lo que se pretende es el reconocimiento de la adopción solicitada de vínculos socioafectivos que se han creado en este grupo familiar. Este pedido no puede sino invitar a acoger lo pedido a través del presente y por ello de tomar como base argumental un concepto amplio de derecho de familia inconcordante. ¿Sí? Aquí la constitucionalidad no se declaró, sí que se reconoció y se reconocieron los vínculos tripartitos. Entonces, me parece que como de toda esta, sobre todo de este segundo bloque de sentencias vinculados a la socioafectividad y la pluriparentalidad, me parece como interesante pensar en esto. Bueno, el diálogo de fuentes y la interpretación de los tres primeros artículos del código nos dieron un panorama posible, una posibilidad de sentencias expansivas, como dicen Herrera y Gil Domínguez, em, y que la herramienta, ¿sí? De aplicación en este caso fue la inaplicabilidad, ¿sí? De la ley, pensando también en la idea de los casos, en que para ese caso no era aplicable, recurro a otro bagaje normativo. Pero la inconstitucionalidad sigue tallando también en nuestro sistema jurisprudencial y algunos entienden que la taxatividad de la norma impide hacerla dialogar sin que ésta entre en contradicción. Y si entra en contradicción con una manda constitucional y convencional, habrá que declarar la inconstitucionalidad. ¿Sí? Digo, creo que es una discusión que todavía está abierta. Y bueno, no me quiero demorar demasiado en lo último, pese a que es meduloso, pero es solamente algunas puntualizaciones. Sobre todo porque esto no nos presenta esta norma tan taxativa ni como la determinación de la maternidad, ni como la de solo dos vínculos filiales. Acá tenemos una serie de normas que regulan las relaciones patrimoniales en los vínculos conyugales, sean de igual o diferente sexo, pero en donde fue el funcionamiento normativo, la interpretación y aplicación de esas normas, donde necesariamente se tuvieron que hacer jugar o dialogar con, ¿sí? Un marco teórico en perspectiva de géneros, pero marco teórico que está contenido en el bloque de convencionalidad. Como dice una variedad de autoras feministas, no se puede comprender ningún fenómeno social si no se analiza desde una perspectiva de género, con lo cual implica redefinir lo que estamos analizando también. Implica reconceptualizar el derecho y el acceso a la justicia, porque en definitiva cuando estamos hablando de funcionamiento normativo, interpretación y aplicación y cómo en el marco de los tribunales se han dado interpretaciones en este sentido, implica necesariamente pensar y problematizar, ¿sí? Las dificultades muchas veces que existen en materia de acceso a la justicia, ¿no? Entonces hay como una serie de, yo creo que pasos, no necesariamente pasos taxativos, ¿no? Pero cuando pienso es pensar en que el primer paso es la perspectiva de género como un marco teórico que implica reconocer estas relaciones, ¿sí? Desiguales de poder que se dan en la sociedad y que atraviesan todo el entramado social y que obviamente atraviesan también al derecho. El segundo paso va a ser mirar al derecho, precisamente porque como disciplina y en cuanto a su objeto, coadyuvó también al sostenimiento de las estructuras patriarcales y también a la consolidación de las mismas, porque, como dicen Facio y Fries, el derecho, a diferencia de otros sistemas normativos, donde en otros casos de sistemas normativos, como el religioso y el moral, el derecho tiene el poder el uso de la fuerza y la amenaza ante su incumplimiento. ¿Sí? No es lo mismo el poder del Estado que, como sistema normativo que otro tipo de sistemas normativos, como el moral o como el religioso. Todos, en definitiva, pueden contribuir y contribuyeron al disciplinamiento, ¿sí? de las mujeres y de las disidencias sexuales, pero el derecho con otra fuerza también, ¿no? Como la fuerza que tiene en cuanto tal. Y el otro elemento es el acceso a la justicia,
que, como dice Alda Facio, si bien es un servicio público, uno de los principios que deben regir en este servicio es que debe ser adaptable a los cambios que se producen en la sociedad. Pero si no se hace un diagnóstico de esa realidad desde una perspectiva de género, no se podrán detectar todos los cambios y el servicio va a ser defectuoso. Entonces, de alguna manera es pensar que de poco sirve mejorar el acceso a la justicia si la justicia que se imparte es sesgada, con lo cual ahí el tema de interpretación y aplicación de las normas es fundamental, porque yo ahí es donde me van a dotar de un contenido, ¿sí? En condiciones de igualdad a las resoluciones que allí se dicten. Entonces, pensar en la perspectiva de género en las relaciones matrimoniales y en particular en las relaciones patrimoniales del matrimonio conforme este recorte de alguna manera arbitrario que dice, es pensar en esta perspectiva de género del matrimonio en que las normas de fondo y procesales tienen que acoger este marco teórico, pero a su vez que deben ser interpretadas y aplicadas en tal sentido, ¿no? Y la interpretación y aplicación en tal sentido, a veces las normas de fondo y procesales no dicen específicamente, ¿sí? Que se aplique en perspectiva de género, ¿no? Pero bueno, también tengo, como decíamos anteriormente, un bloque de normativo, un sistema normativo que no solamente involucra necesariamente las normas de derecho reglamentario o normas internas, entre comillas, sino también el bloque de convencionalidad y el derecho constitucional. Entonces, me interesaba sobre todo solamente dejar esta inquietud respecto de cuáles son las repercusiones patrimoniales del matrimonio en puntual a reconocer, interpretar, aplicar y otras tareas del funcionamiento de las normas. Yo no hice este disclaimer al inicio, lo hago ahora, como vengo de alguna manera de una perspectiva trialista del mundo jurídico, así me crié en la Facultad de Derecho. Hablamos del funcionamiento de las normas y entre esas tareas del funcionamiento está reconocer la norma, interpretarla y aplicarla, entre otras tareas. Bueno, esa es la tarea que también nos tenemos que dar en el marco del régimen patrimonial del matrimonio, sobre todo porque ya lo tiene dicho el Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, las instituciones familiares no son inocuas para el presente y destino económico de las mujeres, ¿sí? La idea de que, no, que sobre todo las consecuencias económicas para la mujer del matrimonio, el divorcio, la separación y la muerte han ido en aumento. A pesar de las contribuciones económicas a la familia, las mujeres tienen más responsabilidades respecto de los dependientes. Acaba de salir la opinión consultiva 31 en materia de derecho al cuidado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí refuerza también esta idea de cuáles son las repercusiones económicas que tienen los vínculos familiares, en particular los vínculos matrimoniales o incluso las uniones convivenciales, y su cese, ¿sí? En parte también porque se advierte claramente en la sociedad muchas veces que las responsabilidades asumidas de cuidado determinan un dispar crecimiento económico, ¿no? Entonces, de alguna manera, el régimen patrimonial del matrimonio, cuando uno procura interpretarlo en perspectiva de géneros, primero em, lo que primero hizo el código fue adecuar la regulación de las consecuencias patrimoniales del matrimonio al bloque de constitucionalidad. No podemos leer las normas y decir que son contrarias, a mi criterio, al bloque de constitucionalidad, ¿sí? Incorporaron otro régimen posible, hay una pluralidad de organizaciones económicas familiares que están contenidas, avanza en la autonomía, pero tiene todo un bloque asentado en la solidaridad para que se aplica a cualquier régimen, ¿sí? Para equilibrar esta noción de autonomía con la de solidaridad, pero también hay que, después, cuando estas normas se interpretan, hay que in- tanto interpretarlas como aplicarlas, asumiendo de alguna manera ese marco teórico en perspectiva de género que detecte en la práctica todas aquellas situaciones que responden a un contexto sociocultural opresivo. Por eso la labor de las y los operadores jurídicos es en este sentido tan importante, ¿no? Como dice Rotonda, y con esto traigo un caso más y termino. Uno de los casos fundamentales es la prueba, ¿sí? La prueba es algo que implica, ¿sí? Implica interpretación, no solamente de las normas, sino también interpretación de la situación, ¿sí? Procesal en la que se da. Dice, entre los efectos concretos y palpables que debe otorgar la perspectiva de géneros en el proceso, se plantea el de morigerar las cargas probatorias o llegar ahora a su inversión en determinados supuestos.
las personas vulnerables requieren de un esfuerzo adicional para gozar de sus derechos fundamentales en un pie de igualdad, esfuerzos que en ciertos supuestos pueden demandar una inversión de la carga de argumentación y de la prueba, ¿sí? Y esto en general se hace en el marco del funcionamiento de las normas en el sistema judicial. Por ejemplo, un caso de liquidación de un régimen de comunidad de ganancias, donde en general siempre pensamos que cuando son dos personas mayores de edad, que estaban hablando de asuntos patrimoniales, ¿no? La cuestión vinculada al derecho internacional de los derechos humanos no está implicada en ningún modo. Por el contrario, ¿sí? Porque acá también tenemos que pensar en cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que se pueden haber dado en esa historia familiar y que después terminan reflejando en una situación de división de bienes como en este caso. El fallo, este es un fallo del Juzgado Civil 92, no traje el año, pero si no mal no recuerdo, es del año 2020, pero después se los preciso. Estima como la parte más vulnerable del matrimonio a la cónyuge. Vulnerabilidad dice que se proyecta en el proceso y en la capacidad de producir prueba y analizan desde esa perspectiva la prueba aportada. Y lo que hacen es em, in- invertir la carga probatoria, ¿sí? Esto de alguna manera no está dicho en el marco de la regulación, ni la regulación procesal, ni en la regulación de fondo inherente a la liquidación de los regímenes patrimoniales, pero sí, de alguna manera, el hecho de aplicar una perspectiva de género es reconocer de alguna manera el sustrato de desigualdad que existe en materia económica y allí donde se advierte, como en este caso, que quien tenía el manejo económico en la familia estaba siendo de algún modo mendaz al momento de producir la prueba, de aportar los elementos de convicción, porque ustedes saben que tenemos principios procesales del derecho de familia, y esos principios procesales hablan de la carga probatoria dinámica. Prueba quien está en mejores condiciones de probar. Entonces, no es el sistema clásico del principio dispositivo, ¿sí? De derecho civil, sino que es un sistema particular en donde la inversión en donde quien prueba, si prueba quien está en mejores condiciones de probar, de alguna manera interpretando eso, podemos decir que quien está en mejores condiciones de probar en este caso es quien ha tenido un mayor poder en los términos económicos y para beneficiar y equilibrar, si en este caso las posiciones procesales y en definitiva de fondo, es necesario invertir la carga probatoria. Y después, solamente se los dejo allí, hay otro supuesto en donde no solamente tenemos que pensar en las normas de fondo que regulan el régimen patrimonial, sino también en la organización de la competencia territorial, o sea, las normas procesales que organizan la competencia territorial, y pensar ¿cuál de los jueces está en mejores condiciones para alcanzar el amparo integral de derechos fundamentales, por ejemplo, de una mujer víctima de violencia y carente de recursos que tiene que afrontar un litigio en otra provincia? Porque como sabemos, las reglas de competencia territorial nos pueden llevar hacia otra provincia a tener que litigar y no es sencillo, no es barato y a veces el traslado también implica un riesgo personal. Este es un caso de Luján de Cuyo del año 2022 que precisamente modificó, interpretó esta norma del artículo 717 que establece o distribuye la competencia territorial en los casos de acciones de divorcio o nulidad del matrimonio y conexas con ella, la interpretó precisamente teniendo en cuenta y teniendo en cuenta quién por razones de género estaba en una condición particular de vulnerabilidad. ¿Sí? Así que bueno, eh, ah, una barrida así como bastante rápida de los temas que me parecen así bastante que dan lugar a una variedad de interpretaciones como el caso de la filiación, que requieren también de una mirada constitucional y convencional, como en caso de las relaciones patrimoniales, ¿no? Es decir, no solamente las relaciones personales nos demandan acudir al bloque de constitucional y de convencionalidad, sino que la interpretación de los vínculos patrimoniales tiene que atender a las personas en situación de vulnerabilidad. Es que, bueno, de alguna manera hice esta selección tal vez arbitraria de temas, pero podemos charlar de otros en este momento, porque, bueno, de alguna manera es la idea de pensar
en escuchar, porque es lo que, como dice Byung-Chul Han, es lo único que ayuda al otro a hablar. Así que bueno, muchas gracias por el espacio otra vez, Gonzalo y Marina, y bueno, y quedo a disposición. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por tu presentación que, eh, este, nada, da, me parece a mí, en el corazón de lo que nosotros queremos o nos proponemos hacer en este espacio. Aprovecho a saludar a Claudia, una estimadísima colega de acá de la Universidad de Luján. Somos colegas. Eh, bueno, primero, Claudia, no sé si querés hacer alguna pregunta, Milagros, porque tengo algunas cosas para decir, pero primero quiero darles lugar a quienes se sumaron. Si no arranco yo, después hablan ustedes como quieran. No, para mí es muy claro y es lo que venimos trabajando desde la universidad. Tenemos un seminario de diversidad, así que, y familiar, y venimos trabajando estos temas de pluriparentalidad. eh, y bueno, sí, viendo cómo los fallos van eh, adaptándose, ¿no?, a la diversidad familiar y teniendo en cuenta que la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la ley, cómo se puede ir sirviéndonos para saldar estos situaciones que se dan y que en el Código Civil están, digamos, lo que es la adopción integrativa lo dice claramente. Nos parecería casi una contradicción con el artículo 558, ¿no? Porque claramente nos permite mantener el vínculo con el otro progenitor. Entonces nos está hablando de la pluriparentalidad de más de dos vínculos filiales. Bueno, esto es lo que uno trata de analizar también con el estudiantado eh, del cómo aplicar el bloque federal constitucional. Yo siempre les digo que si lo tienen en claro, entienden del derecho. Nosotros no tenemos alumnos solamente, no tenemos alumnos de derecho, tenemos alumnos de trabajo social. Y les cuesta un poco a veces entender el derecho o pensar que tenemos soluciones casi matemáticas. Entonces, el poder comprender esto es lo que necesitamos todos, no solamente los estudiantes, sino también los jueces y todos los efectores de- del derecho, ¿no es cierto? Todos los que los estamos aplicando y el interés superior del niño también, que nos quedó aquí sin poder por ahí hablarlo, que también forma parte de la convencionalidad y la constitucionalidad, y en base a ello también es la aplicación del caso Juli que vos mencionaste y otros fallos. Así que bueno, sí, lo que me queda preocupando y que estoy viendo también es algunos fallos que están saliendo de penales respecto de algunos reconocimientos. eh, bueno, como que vamos con la aplicación de estricta, ¿no? Como es así la ley penal, vamos un poco hacia atrás con esto y han aparecido últimamente algunos. Bueno, eso sería una cuestión para analizar más adelante. Pero muchas Gracias, gracias, Claudia. muy Gracias, interesante. Claudia. Les quería preguntar, pues yo vengo hace mucho tiempo que estoy corrido a la sociología, pero cuando estaba más en el derecho, estaba en el derecho penal. Si ustedes pueden dar alguna explicación eh, contextualizada de por qué cierra así el 558, porque es como que genera un poco de sorpresa, ¿no? Uno viene leyendo toda la primera parte y cuando llega ahí ve esa restricción tan fuerte. A qué se debió eso? Hay un artículo que no la quiero parafrasear sin exactitud, pero hay un artículo de ella que Máger de Carlucci que habla sobre eso, sobre una Ah, decisión que fuera una decisión, de alguna manera una decisión legislativa que iba con un poco la práctica jurídica o la construcción social, ¿no? Con la realidad social, ¿no? Es decir, bueno, en general los vínculos son binarios. Reconocer vínculos tripartitos también genera una variedad de consecuencias, ¿no? Son consecuencias en términos de responsabilidad parental, de derecho sucesorio, no es solamente reconocer el triple vínculo, de derecho alimentario, o sea, dentro de responsabilidad parental de derecho alimentario, ¿no? Es como estrategias que de alguna manera el código, por ejemplo, en materia
Claudia, no me dejes mentir, en materia de responsabilidad parental y demás, están pensadas un poco en una perspectiva binaria, ¿no? Con quién, el cuidado personal, con quién convive, con quién no convive, el cuidado alternado, uno y otro progenitor. De alguna manera hay un constructo que va más allá del derecho filial y que se asienta en una perspectiva binaria. Tal vez las triples filiaciones que yo creo que se pensaban en un inicio eran más devenidas de las técnicas de inseminación casera, que fueron, de hecho, antes incluso de la sanción del código, dadas en el ámbito administrativo, ¿no? Reconocidas a parejas de mujeres que recurrían a la donación de un donante no anónimo, un amigo, que en realidad se quería sumar al vínculo filial. En las técnicas de reproducción más asistida, eventualmente podíamos pensar en eso. El tema es que la mayor construcción jurisprudencial ahora viene, paradójicamente o no, de la filiación por naturaleza, que Claro, son los casos en donde en vez de desplazar al progenitor, lo Claro, sumamos en función de un vínculo claro, socioafectivo. Entonces hay una creación pretoriana de una claro, fuente socioafectiva. claro, exacto. Qué interesante eso. Es muy Sí, porque en definitiva, porque mi papá que me crió no claro, tiene vínculo biológico, no es adoptivo, no es por trans, es socioafectivo. Entonces, de alguna manera, es creación pretoriana esa fuente. Pero claro, después hay que pensar eso, la sentencia va a declarar los vínculos tripartitos, va a resolver el tema del apellido, a lo sumo que también hay que resolverlo, porque incluso el tema del nombre está pensado también en clave, de alguna manera binaria. Bueno, ¿y mm, qué hacemos con todo el resto de las relaciones jurídicas? De alguna manera yo creo que por una cuestión de seguridad jurídica se previó también claro, este constructo, aunque rápida, o sea, yo creo que se empezó a cuestionar, porque ya venía, ¿no? Este antes caso del de la código te provincia de diría. Buenos Aires. Ya venía, pero que hizo una eclosión en materia de filiación por naturaleza, que bueno, era también, no sé si era fácil de prever, de alguna manera. Más allá que la claro, socioafectividad venía también evolucionando y demás, pero bueno, empezaron esta sumatoria al progenitor socioafectivo, al reconociente, que al final no era mi papá, pero me crió, y bueno, ¿y eso qué entidad le voy a dar? ¿Lo desplazo? No, lo sumamos. O sea, no lo sumamos, no, mm, sumamos al biológico y nos quedamos con el anterior. Bueno, de algún modo, esto, claro, pero es verdad que después después esto tendrás sucesorios, alimentos, bueno, todavía no hay tanta construcción práctica de lo otro, de las consecuencias que devienen en eventuales conflictos en la jurisprudencia. claro. Muy interesante. Eh, yo aprovecho este espacio para comentar y ponerlo en relación con tu presentación, Victoria, lo que yo estoy pensando como introducción de este libro, que es que surgió hace muchísimo, digamos, es una inquietud que me nació hace muchísimo tiempo, cuando estaba apenas estudiando en el CBC, cuando estaba caminando por el centro de Buenos Aires, pasando por la Facultad de Medicina. Había enfrente, no sé si seguirá estando, creo que sí, un CGP, un centro de gestión participativo, de participativo tiene poco, pero bueno, un centro de gestión de la ciudad. Y había un cartel en una hoja 4 escrito a mano, con virome, un cartel que decía, esto hace más de 30 años, ¿no? No hay sistema o anda muy lento. En esa época no existía el celular y uno no andaba con una cámara de fotos, salvo si no era fotógrafo. Pero me quedó esa imagen. De hecho, el otro día que cursaba, llevé mi cámara de fotos para sacarle una foto a esa y ya no estaba. Y no me daba para entrar y preguntar si habían conservado el cartel. Y a partir de ahí, CBC, yo vengo pensando en esta cuestión que me llevó después a hacer un doctorado en sociología, aunque no traté ese tema, pero sigue dándome vueltas. Y hoy, en este espacio de hermenéutica jurídica, tengo la oportunidad muy generosa de volver a pensarlo y volver a ponerlo en cuestión, que es la siguiente. En el campo disciplinar del derecho todavía está muy arraigada la noción de sistema. Está, para mi gusto, demasiado arraigada, aún con las mejores intenciones, aún con las mejores intenciones. Como por ejemplo cuando como contabas Victoria, cuando se propone una lectura sistémica de la norma para que prime el bloque federal de constitucionalidad. Buenísimo. Pero eso a veces termina jugando en contra también, ¿no? ¿Por qué? Porque
se pierde de vista qué significa un sistema aplicado a las ciencias sociales, ¿sí? Porque en realidad es un concepto que es medio robado o medio importado a las ciencias sociales. Y ahí tenemos que recurrir a quien fue el gran sociólogo de la teoría de los sistemas, que es Niklas Luhmann, nada menos, bastante árido, pero necesario de leer, ¿no? Y Luhmann, en un acto de generosidad conceptual, reconoce que pueden haber sistemas abiertos. No todo sistema es estrictamente cerrado como él lo propone a priori, es decir, un sistema que es autónomo y autopoiético, punto. Que no necesita de otras referencias, de otros controles, de otras creaciones, intervenciones, se basta a sí mismo. Bueno, primera pregunta, nota al pie de página. En las ciencias sociales, ¿qué funciona así? ¿No? Lo dejo en puntos suspensivos. Pero cuando era el sistema abierto, Luhmann dice, bueno, el sistema abierto son los sistemas cerrados que se permiten comunicarse con su entorno, pero que operativamente siguen siendo cerrados. Eso no lo negocia Luhmann. Y el derecho sigue siendo, para mí, junto con la economía, de las ramas de las ciencias sociales, las que siguen abrazadas a esa idea de sistema y no la sueltan, ¿no? Y eso nos trae un montón de problemas, sobre todo en términos hermenéuticos, ¿no? Y a mí me parece que el Código Civil, este Código Civil del 2015, que vaya también el contexto histórico, ¿no? En el año en el que ese código se configuró y finalmente se implementó, también se estaba pensando un código penal nuevo, integral, ¿no? Que de esa experiencia sí tuve la suerte de formar parte, ¿no? Que a diferencia de la del Código Civil, se frustró políticamente, porque obviamente la cuestión penal es más atractiva a la hora de discutir electoralmente, que justo fue esa la situación, ¿no? En cambio, el Código Civil no generaba ese atractivo electoralista de ponerlo a discutir sobre la mesa. Además, eran muy diferentes los referentes de quienes encabezaban la reforma del Código Penal y la reforma del Código Civil también. Bueno, una generaba mucho más consenso y la otra muy poco. Más allá de que en el Código Penal estaban representados todos los partidos políticos, representantes jurídicos de todos los partidos políticos. Bueno, y también allí se estaba pensando en un código penal que se amigara de alguna forma con la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este Código Civil de 2015, ¿no? Mirar la realidad social y a partir de ahí hacer un giro epistemológico, un giro sociológico que implica un giro totalmente nuevo en lo hermenéutico, como son los casos, los fallos que contaste, Victoria, aún con la contradicción del 558. Ese ejemplo es del que yo me agarro así con muchas ganas para decir, ven que el derecho no es un sistema, ven que el derecho necesita justamente sentencias expansivas, lecturas antisistémicas, no sistémicas, lecturas que abran el derecho, que traigan otras miradas, otras disciplinas, que miren lo que pasa con la sociedad, que incorporen, que se comprometan con la perspectiva de género, con la perspectiva de infancia, ¿no? Que se haga cargo de su predominio patriarcal y su historia adultocéntrica. Eso es de verdad dar un giro hermenéutico para crear un derecho, recrear un derecho que no solo se amigue, sea parte de la realidad social, ¿no? Eh, Me parece que esto es lo que ha provocado, y yo me acuerdo cuando con Claudia, invitado por Claudia, formé parte por un tiempo de su materia, me generó la novedad. Yo, a la última vez que había visto Derecho Civil fue cuando estudié el Código Vélez, y ahora cuando agarré este nuevo código estaba maravillado, ¿no? Con este giro. Eh, ¿Qué es lo que podemos destacar hermenéuticamente para repensar esto, ¿no? Y me parece, y por eso me pone muy contento tu presentación, Victoria, porque dio en el clavo de lo que yo esperaba para poder enmarcarlo en este libro, ¿no? Dejamos de hablar de familia para hablar de familias, para reconocer las nuevas organizaciones familiares, y relaciones sociales familiares, ¿no? No solamente relaciones normativas, jurídicas, que generan efectos jurídicos, no estamos hablando de relaciones socioafectivas, históricas, y me parece que eso es lo que humaniza el derecho, ¿no? Y el otro dato que me parece muy importante
es esta nueva definición del Estado, no solo Estado de Derecho, sino Estado convencional, ¿no? De Derecho, que redefine al mismo Estado, ¿no? Eh, Guillermo O'Donnell se pondría muy contento con esta definición, porque Guillermo O'Donnell justamente escribía, cuando hablaba del Estado, que el Estado es también un derecho en cuanto que garantiza, es el único actor que en la sociedad puede garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, que son norma. No es una elección ideológica, moral, ética, es norma. Y el único actor que está habilitado y que tiene los fierros para poder garantizar la vigencia de esos derechos es el Estado. Por lo tanto, el Estado es también un derecho. Entonces me parece que estas novedades, que ya pasaron 10 años, no son tan nuevas, pero que tenemos que seguir renovando el interés por esto y seguir poniéndolo en discusión, en diálogo, es lo que nos va a permitir generar un cambio en el campo judicial, de abajo hacia arriba, porque si vamos a esperar que venga de arriba hacia abajo, me parece que van a pasar muchas generaciones siendo optimistas. Eh, Generando estos pequeños cambios hermenéuticos de abajo hacia arriba es que me parece que podemos tener alguna chance más. Eh, pero bueno, no quiero tampoco ser tan ingenuo. Y lo último, eh, que hablabas ahí de pautas, de normas, tanto de fondo como procesales. Justamente Alberto Binder, su conferencia sobre hermenéutica procesal. Porque el proceso, tanto en lo penal, en lo civil, siempre ha sido como materia, ¿no? Bueno, el derecho procesal, bueno, ya está, lo agarrás, justificás. No, a mí me resulta mucho más complejo aún el derecho procesal que el derecho de fondo. Hacer una hermenéutica en esta clave sobre los procesos me parece que es una deuda aún me parece pendiente del campo disciplinar del derecho, ¿no? La última conferencia que tuvimos la dio justamente Pablo Bacani sobre una hermenéutica para las penas ilícitas. ¿Qué hacemos en el litigio penal cuando nos encontramos que el Estado, en nombre de la pena, vulnera cuanto derecho humano de la persona sometida a proceso penal tiene oportunidad de aplicar? Bueno, ahí hay toda una hermenéutica también para desplegar en el proceso, en el litigio. Me parece que ahí también se nos abre una ventanita para seguir trabajando, ¿no? Bueno, no quería extenderme demasiado, pero quería remarcar estas vinculaciones que podemos articular y que podemos inclusive dialogar con otras disciplinas dentro del campo del derecho para problematizar esta idea cerrada y que dialoga consigo mismo y es muy difícil abrirla a otros campos, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí me pasó que cuando estaba más metido en el campo del derecho tenía lecturas demasiado sociológicas del derecho y cuando estaba discutiendo en el campo del derecho me decían que tenía lecturas demasiado, en el campo de la sociología, perdón, me decían que tenía lecturas demasiado jurídicas. Bueno, una cosa no es accesoria de la otra, se imbrincan, se dialogan, discuten, se confrontan y me parece que ahí es donde tenemos que abrir. Por eso el cierre me parece espectacular con el filósofo surcoreano porque se trata de escuchar, justamente, ¿no? Para ver cómo aprendemos. Si no, cambiar es imposible, ¿no? Así que bueno, Victoria, espero que, no sé, que te haya sido, que te haya gustado poder estar y sumarte y bueno, y vamos a seguir trabajando en la conformación de este libro y bueno, hacia allá vamos, ese es el desafío. Sí, súper interesante lo que dijiste, Gonzalo. O sea, a mí siempre las propuestas así de pensar o repensar los temas desde, por ejemplo, en este caso, desde la hermenéutica, siempre me desafían a, bueno, lo que trabajé verlos desde otro punto de vista. Así que, bueno, te súper agradezco porque si bien, bueno, esto lo había tratado desde la pluriparentalidad, pensar desde la herramienta para llegar a ese camino me parece que es sumamente interesante porque nos obliga Ah, a repensarnos como operadores jurídicos. Y, exacto. y esto del diálogo interdisciplinario es tal cual. No sé, bueno, en el derecho de familia es como somos como los que más dialogamos con otras disciplinas. Es como que casi va de suyo con hacer derecho de familia. Y muchas veces nos encontramos en eso, que nosotros creemos que, bueno, estamos así como somos muy abiertos disciplinariamente y cuando llegamos a una jornada o a un congreso de sociología o de antropología,
nos achacan la normatividad, porque bueno, tal vez estamos un poco en esos, o sea, dialogando con esos dos campos que como vos decís, no se deben precisamente dialogar y no se controvierten entre sí. Así Sí. que yo Pero creo es que muy sí difícil. sí, que es para seguir. Yo, de hecho, la parte de competencia, a partir de una invitación a un libro es que la trabajé, porque bueno, a veces uno, siempre la competencia territorial terminaba, bueno, siendo como una aplicación de la norma, pero cuando uno se pone a problematizar las cuestiones vinculadas a la competencia, encuentra un campo de acción inmenso, y como vos decís, en las normas procesales también. Es como cuando lo haces tu objeto de estudio, ahí descubrís toda la centralidad que tiene para resolver en esta Ujú. perspectiva que comparto, que vos manifestás. Así que, bueno, Ujú. gracias por ponerme a pensar y gracias por el Bueno. espacio. Es que en definitiva hay que, porque por lo general cuando uno habla, invita, que no fue tu caso, aceptaste de inmediato, pero en algunos otros casos cuando propongo participar de alguna conferencia o actividad sobre hermenéutica jurídica, un poco se asustan, porque todavía prima esa idea de hermenéutica jurídica encerrada en la teoría clásica de la hermenéutica jurídica que se preocupa solo por la interpretación de la argumentación jurídica. La hermenéutica jurídica también nos permite justamente poder analizar estas contradicciones, estas discusiones dentro de la norma, cuando se aplica un caso concreto, que va más allá de lo que los jueces dicen de la norma, ¿no? Hay que pelearse con aquel dogma que nos enseñaron cuando pisamos por primera vez un aula de una facultad de Derecho, cuando nos dijeron, el derecho es lo que los jueces dicen que es en una sentencia. No, el derecho no es eso solamente, es parte del derecho, pero es mucho más, por suerte, es mucho más que eso. Entonces, otro, el segundo dogma es, el mundo es lo que pasa en el expediente, ¿no? Eso nos enseñaron, ¿no? Al menos a Hay mí, un que, mundo por fuera. claro, bueno, hay todo, está todo el mundo afuera del expediente. Todo. Todo. Exactamente. Bueno, abrir la hermenéutica a esas discusiones me parece que es el desafío, ¿no? Lo otro ya está todo hecho y está muy bien hecho. No, no hay que inventar nada nuevo. Bueno, mil gracias, Victoria, y ojalá No, por favor. que sigamos dialogando. Y Claudia, también gracias por sumarte. No, gracias a Y, vos por la invitación. y Gracias. bueno, y seguimos trabajando. Y bueno, después, más adelante, te voy a volver a la carga con el tema del libro, pero hay mucho tiempo para eso. ¿Eh? Sí, yo con plazos, no hay problema. No, 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 no. Acá Con plazos laburamos. generosos, no hay Sí, problema. sí, sí, sí. Sí, no, 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 no hay No, problema con eso. muchas gracias Bueno, por gracias todo. a vos, Victoria. Bueno, Nos gracias, vemos. Martina, gracias, Diego. Hasta Bueno, luego. Que esté seguimos. muy bien. Chao, chao.